Me voy a portar bien. Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a continuar con la unidad número 4, que es la auditoría a los pasivos. Después que terminemos la auditoría al pasivo y al capital, entonces vamos a dar nuestro segundo parcial, el cual va a ser, si Dios no lo permite, en la segunda semana de noviembre. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Los pasivos. ¿Cómo nosotros como auditores verificamos los pasivos? Lo primero, ¿qué son los pasivos? ¿Quién me dice de ustedes? ¿Qué son los pasivos que ustedes conocen como pasivos? Estas son, profe, son obligaciones financieras y también compromisos que tienen las personas, tanto como las empresas. Exactamente. Son las obligaciones, son los compromisos por pagar, las deudas por pagar. ¿Y cómo se clasifican? Que no sea ni Cauri. Vamos a ver, Liz, ¿cómo se clasifican los pasivos? La clasificación más conocida. Pasivos, Pasivos corrientes y pasivos no corrientes. exacto. Pasivos corrientes y no corrientes. Es aceptable la respuesta. Pasivos corrientes son aquellos que hay que cumplir y pagarlo en el periodo de un año, dentro de un año, y los no corrientes, que también le llamamos a largo plazo, son aquellos compromisos que debemos de pagar en un periodo mayor de un año. Pero hay otra clasificación que no es la a corto ni a largo plazo, que es otros pasivos. Los otros pasivos son aquellos que se generan, que son deudas que tiene la empresa que no se generan por eh, las operaciones normales del negocio. Si yo tengo una ferretería, por ejemplo, tengo una ferretería y mis deudas comunes es con mis proveedores, con el Estado para pagar los impuestos, con el banco, si voy a hacer un préstamo para ampliar la fábrica y eso. Pero en ocasiones yo hago compromiso, por ejemplo, para comprar un solar, pero no es para ampliar la fábrica en ese momento. Es una oportunidad que me están vendiendo el solar al lado de mi fábrica. Yo no voy a ampliar la fábrica, no está en mi proyecto a corto plazo, pero yo no quiero que me pongan un negocio indeseado o una competencia al lado de mí. Entonces yo hago un préstamo y eso. Entonces no lo puedo poner pasivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque no es para las operaciones del negocio. Lo tendría que mandar para otros pasivos. Hay unos pasivos que se llaman contingentes. ¿Ustedes lo han escuchado hablar? Pasivos contingentes, ¿no? Bueno, pues los Sí, pasivos. profe. Ah, ok, Nicauri. ¿Cómo cuáles? Tiene una idea. Los pasivos contingentes son aquellos compromisos que al momento de nosotros estar auditando todavía no son ciertos, pero hay probabilidades que ocurran. Por ejemplo, tenemos un caso en los tribunales, una demanda por tierra o por una construcción irregular que tenemos. Supuestamente el vecino dice que le hemos cogido terreno, un ejemplo, y entonces tenemos una demanda en los tribunales y hay una demanda por 1 millón de pesos. Ya en primera instancia hemos perdido el caso. Puede que yo tenga que pagar ese 1 millón de pesos, pero puede que no. Eso se llama una contingencia, ¿verdad? Algo que todavía no se ha cumplido, pero puede ser que se cumpla en el futuro. Eso se llaman pasivos contingentes. Bueno, ustedes saben que los pasivos están al otro lado de la ecuación fundamental, ¿verdad? Activo es igual a pasivo más capital. Esto quiere decir que la empresa trabaja no solamente con lo que aportan los dueños, que es el capital. También nosotros trabajamos con, con proveedores y instituciones que nos dan crédito. Cada vez que un proveedor me deja a mí, me da mercancía con un mes para pagar, él está
él está ayudando al negocio, porque yo estoy funcionando con un dinero que no es mío, que es lo mejor. Dicen los dueños de negocios que lo mejor es trabajar con el dinero de otro, pero a mí que voy a ser inversionista no me gusta eso. Pero el capital ayuda al negocio, tanto como lo que ponen los socios, ¿verdad? Esto quiere decir, esto equivale que la empresa se constituye financieramente hablando a partir de las deudas, que son a corto, a largo plazo, y otras deudas, como el aporte de proveedores y terceros y los aportes que hacen los socios. O sea, que financieramente hablando, con eso que la empresa se sostiene. Entonces, nosotros como auditores tenemos que tener un protocolo para evaluar esos compromisos, tanto a corto como a largo plazo. Y además, algo muy importante es que estas cuentas no son tan difíciles de auditar. Necesitamos tener dos cosas. El contrato, si lo hay, si es una deuda a largo plazo o es un compromiso con un banco o la factura del proveedor, debemos tener ese documento y con mandar confirmaciones a quienes nosotros le debemos, a quienes la empresa que me contrató le debe. Ya con esas dos cosas, solamente tengo que hacer algunas pruebas matemáticas. O sea que vamos a ver que auditar los pasivos es, es un poco más sencillo que auditar otras cuentas, ¿ok? Aquí tenemos. Dice que la mayoría de los pasivos o deudas de una empresa surgen de forma espontánea, es decir, a partir de mis operaciones normales. Tengo que comprar mercancía para vender o tengo que comprar materia prima para fabricar, suministro de fábrica, suministro de oficina, tengo que pagar los anticipos. Usted sabe que el Estado cobra por adelantado los impuestos. O sea que aquí nos dice que surgen por las operaciones normales del negocio, ¿verdad? Ya sea para comprar materia prima, producto, equipo, suministro, pagar servicios, mantenimiento, etcétera. En otros casos, surgen precisamente de las leyes que tiene el país donde está la empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos, como les dije, en el artículo 349 del Código Tributario establece que tanto las personas físicas como jurídicas deben de pagar por anticipado lo que supone se van a ganar en el año que está corriendo. El Estado no puede esperar todo un año para recibir el impuesto sobre la ganancia. Entonces, esta figura se llama anticipo, que es un pago por adelantado. Entonces, nosotros tenemos algo que pagar y lo debemos de registrar. Al igual que la seguridad social, es un compromiso que tiene que pagar la empresa por la nómina de los empleados que están registrados en la TCS, la DGI, las retenciones y también hay instituciones como el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, el Colegio Médico, que hay que pagar una cuota por adelantado para tener esos permisos, ¿verdad? En uno que otro caso, los pasivos implican, como dijimos, una deuda, ¿verdad? ¿Y qué recibe la empresa por esa deuda? Puede ser un servicio o puede ser un bien o cumplir con las leyes. ¿Cómo se clasifican los pasivos? Estoy haciéndoles rápido así porque es bien sencillo el material. Los pasivos en corrientes son a corto plazo y pasivos no corrientes a largo plazo. En caso de los pasivos corrientes, debemos de cumplir o pagarlo en un periodo menor de un año, mientras que lo a largo plazo, como lo dice su nombre, son compromisos por más de un año. Eh, Hay que ponerlo separado en los estados financieros. Esto dice la NIF para PYME, que hay que tener una separación de los compromisos a corto, a largo plazo. ¿Por qué? Porque muchas razones financieras que aplican las empresas, viendo
qué tú puedes coger más para cumplir tu compromiso a corto plazo y los pasivos a largo plazo. Dice también que hay otros pasivos, como son deudas entre empresas relacionadas, por ejemplo, el grupo Ramos. El grupo Ramos son varias divisiones de negocio y en ocasiones una división de negocio le presta a la otra por algún problema que tenga de liquidez en el momento. Entonces, eso ni a corto plazo ni es a largo plazo. Mandamos para otros pasivos y los pasivos contingentes. Ya hablamos de los pasivos a corto plazo. Hay que cumplirlo en un periodo menor de un año. Generalmente son a proveedores, que son los compromisos a corto plazo. Proveedores, TCS, la DGI. Sueldo por pagar, acumulaciones por pagar, cuentas que hay que cumplirla dentro del periodo del año. Y generalmente no tienen contratos. Siempre es una factura. Pocas veces hay un pagaré. Siempre es una factura. Los pasivos por transacciones que se dan entre empresas que son relacionadas son denominadas deuda entre relacionadas, como indica su descripción. Y por último, están los pasivos contingentes definidos como todas aquellas deudas que implican un posible y potencial futuro pago, pero no hay certeza, ¿verdad? Tratándose regularmente de esas complicaciones que se dan en los tribunales cuando nos demandan, ¿verdad? Aquí tenemos el cuadro, tranquilito, que es más fácil aprendérselo ahí, ¿verdad? Tenemos el cuadro de los tipos de pasivos corrientes, algunos ejemplos, no corrientes o a largo plazo, y otros pasivos que vamos a entrar, las deudas entre compañías y las contingencias. O sea, ¿cómo se clasifican los pasivos? Entre grandes grupos. Corriente, no corriente y otros pasivos. O a corto, a largo plazo y otros pasivos. Aquí tenemos ejemplo de sobregiros bancarios. ¿Qué es un sobregiro bancario? ¿Qué me puede decir de ustedes? Sobregiro bancario. ¿Qué se entiende por sobregiro bancario? ¿Mm? Ninguno tiene cuenta corriente, no trabaja en una empresa que tenga cuenta Eso corriente. pasa, maestra, cuando se emite un cheque o una transferencia y la cuenta no tiene fondo para cubrir. Ajá, ok, ok, chévere. O Eh, también, ajá, viéndolo desde otro punto de vista, es cuando una persona o una empresa gasta más el dinero que tiene disponible en su cuenta bancaria o de su tarjeta de crédito, por así decirlo. exactamente. Tú tienes un monto depositado y haces pagos o emites cheques por encima del valor que tú tienes depositado, entonces eso te crea un sobregiro. Ese sobregiro generalmente el banco te cobra una penalidad por el sobregiro y en ocasiones tú puedes tener un acuerdo con el banco y el banco te lo cubre, pero no es gratis. O sea, depende de qué tipo de cuenta tú tienes. O sea, yo Sino que va generando intereses también. genera intereses, claro, claro. Genera intereses si el banco te lo cubre por el día o los 2 días o 3 días hasta que tú vuelvas a depositar. Entonces, estos sobregiros bancarios son a corto plazo porque el banco lo que te da en el próximo depósito, él se va a cobrar lo que tu sobregiro, más los intereses. Cuenta por pagar a los proveedores, tanto locales compras a proveedores locales o compra en el exterior. Porción corriente de una deuda a largo plazo. ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo un préstamo a 5 años de 1 millón de pesos. Entonces yo el capital lo divido entre 5 años y todos los años yo hago una clasificación. La parte que tengo que pagar en el año que está corriendo lo pongo como pasivo corriente. Entonces se llama así mismo, porción corriente de la deuda a largo plazo. Vuelvo y les repito, tengo una deuda de 1 millón de pesos a 5 años. El capital
que yo voy a amortizar anualmente, según mi contrato, es 200,000 pesos al capital. Entonces, esos 200,000 pesos, yo los reclasifico. Le doy un débito a cuenta por pagar a largo plazo, 200,000, y pongo porción corriente, deuda a largo plazo, en crédito 200,000. Esa es la porción corriente. La parte que yo tengo que pagar en el año que está corriendo, la saco de la deuda a largo plazo y la registro como un pasivo corriente. Retenciones y acumulaciones, que esto más bien tiene que ver con las leyes, ¿verdad? Y otros pasivos corrientes. Los no corrientes generalmente son préstamos a largo plazo de más de un año. Hipoteca por pagar es cuando yo doy como garantía un inmueble. Los otros pasivos están cuenta entre intercompañías y provisiones para contingencias. Ahí está el cuadro. Perfecto ese cuadrito ahí. De cómo se clasifican hasta ahora los pasivos. Bueno, la NIF para PYME establece que la entidad, la empresa, va a reconocer el pasivo en su estado de situación. Acuérdense que en el estado de situación van activos, pasivos y capital. Entonces, la NIF para PYME establece que es en el estado de situación. La entidad tiene una obligación al final del periodo que está informando en los estados financieros de poner todos sus compromisos o sus deudas. Es probable que se requiera que la entidad, que se requiera a la entidad en la liquidación, o sea, liquidación cuando estamos cerrando el negocio, la transferencia de los recursos que incorporen beneficios económicos. Y el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. ¿Qué liquidación? Cuando una empresa va a cerrar. Entonces, lo ideal es, vamos a cerrar la empresa, que nosotros, todos los compromisos que tenemos por pagar, ese monto sea reservado con los activos que yo poseo, hasta que se le acabe de pagar a todos los proveedores, a todo el mundo. No se puede, eh, no se puede repartir lo que quede entre los accionistas. ¿Ok? Y lo explica la NIF, un poquito confuso, pero eso es lo que ella quiere decir ahí. En la sección 4, que trata sobre los estados financieros, dice que la entidad va a clasificar un pasivo a corto plazo o corriente cuando espere pagarlo en el ciclo normal de las operaciones, que es un año. Que mantiene el pasivo, que ese pasivo que ella adquirió es para el negocio. Que este pasivo debe pagarse o liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Y que la entidad no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación de un pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha que se informa. O sea, para que esté dentro de los pasivos corrientes, dice la NIF, la sección 4, que tiene que cumplir con esas 4 condiciones. El pasivo y el capital son las cuentas que soportan financieramente el negocio. ¿Ok? Entonces, la NIF dice que los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivo o como capital, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos y otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio. O sea, que en la sección, el patrimonio es lo que aportan los dueños, que se divide en forma de acciones. Mientras que lo pasivo es el aporte que hacen los proveedores para yo operar y me dan un tiempo prudente para yo pagar esa deuda. Pero las dos soportan las operaciones del negocio.
compromisos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo básico cuando vamos a auditar el pasivo? Determinar que son ciertos, ¿verdad? ¿Y cómo yo lo determino? Bueno, la forma natural de tú confirmar, de tú determinar que algo es cierto en auditoría es enviando una confirmación. Debemos de seleccionar un grupo de proveedores y mandarle a cartas para que nos confirmen directamente cuál es el balance a la fecha del estado que yo estoy auditando. Ustedes lo pueden chequear ahí. Los objetivos generales es obtener evidencia si la empresa cumple con las NIF, o sea, las NIF establecen la clasificación a corto, a largo y otros pasivos. Determinar si se cumple con las NIF, determinar si hay o no continuidad dentro de las normas que están aplicando. Permite evaluar el sistema de control interno por medio de cuestionarios, flujogramas o entrevistas, porque no todo el mundo puede hacer deudas a nombre de la empresa, debe haber un protocolo. Verificar la correcta clasificación de los pasivos. También fortalecer los sistemas de control interno para garantizar un sistema de autorizaciones, o sea, que se respete las autorizaciones para tanto para hacer deudas nuevas como para abonar a deudas, a deudas que tenemos, que haya un protocolo y comprobar que las cuentas de esta partida están bien clasificadas y presentadas dentro del balance general. Entonces, esos son los objetivos generales. Aquí están, ¿verdad? Y los específicos, ya ustedes saben que se refieren más bien a cálculos, a copias de documentos, verificaciones y todo lo demás. Observar si las obligaciones financieras, que son los pasivos, están avaladas adecuadamente por una factura o por un contrato o por un pagaré. Comprobar si son auténticas, si esas deudas fueron para la empresa. Comprobar que las deudas se presentan dentro de eh, una partida realmente, comprobar que todas las deudas que están en cuenta por pagar a corto, a largo plazo, de verdad existen. Eso se confirma con las cartas. Eh, Comprobar que las partidas que debemos están en la moneda que nosotros presentamos. Podemos deber en dólares, pero debemos de llevarla a pesos, ¿ok? Según la tarifa, la tasa del dólar vigente. Comprobar que los préstamos cuenten con autorización. Cuando una empresa va a hacer un préstamo, eso se trata en el Consejo de Accionistas y se escribe en la minuta de esa asamblea. Entonces, yo como auditora necesito copia de la minuta para ver quién autorizó ese préstamo de 2 millones de pesos en el Scotia Bank, por ejemplo. Verificar la precisión del cálculo de lo que me están cobrando por intereses, la amortización que se está haciendo y todo lo demás. Verificar si estas obligaciones han sido contratadas en entidades que están bajo el sistema monetario y financiero del país y verificar que la tasa que nos están poniendo en esa deuda está acorde al mercado, ¿verdad? Etcétera. Ahí tenemos varios objetivos específicos de la auditoría. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Lo de siempre. Acuérdense que hay pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento, como están aquí, más bien se enfocan en evaluar el control interno. Y las pruebas sustantivas ya son pruebas de cálculos, de inspección y observación que hace el auditor en el campo de trabajo. Entonces, dentro de las pruebas de cumplimiento, tenemos verificar que la gerencia realiza revisiones periódicas del valor contable y los plazos de sus compromisos por pagar. Comprobar si existen acuerdos de exclusividad con algún proveedor. Verificar que se emitan reportes todos los meses de las cuentas por pagar por antigüedad de saldo. O sea,
cuáles son las deudas y en qué, hace cuántos meses no le pagamos, o semanas o días. Determinar si se revisan las transacciones y los saldos de las cuentas de pasivos, si se investigan aquellos pasivos que son dudosos, verificar que todos los compromisos que yo hago estén sustentados en factura con valor fiscal, válida para crédito fiscal, que tengan RNC, que tengan ITEVI y todo lo demás. Observar si hay un protocolo de un expediente separado de todos los proveedores que yo le tengo que pagar, y que nosotros tengamos una base de datos de los proveedores con un código, dirección, teléfono, correo y todo lo demás. Esas son las pruebas de cumplimiento. Mientras que las pruebas sustantivas, como les dije, es más numérico, comprobar que lo que dice en los libros de la cuenta por pagar sea lo que está en el estado de situación. Pedir un análisis por antigüedad de cuentas por pagar, a ver cuáles son las cuentas que están más atrasadas y averiguar por qué no se le paga a ese cliente. Solicitar confirmaciones. El auditor directamente le manda una carta a esos proveedores y generalmente a esos que tenemos mucho que no le pagamos, para ver qué es lo que pasa. Ahí está, solicitar confirmaciones de saldo, investigar si hay la existencia de saldo débito y reclasificarlo en una cuenta de activos, examinar los estados mensuales de las cuentas por pagar, darle seguimiento a los saldos que son grandes, anormales o muy antiguos, averiguar por qué. Y así hay una serie de procedimientos que ustedes lo van a leer con más cuidado. ¿Qué documentación tengo? Dice inventario, pero ya ustedes saben, cuenta por pagar. ¿Qué documentación nosotros debemos de solicitar? Los contratos que tenemos con algunos proveedores, el contrato del préstamo del banco, el contrato del préstamo con la cooperativa, todos esos documentos sirven de evidencia, ¿verdad? Como siempre, vamos a hacer una cédula sumaria, que yo se la voy a enviar, la cédula sumaria del pasivo, para que ustedes la vayan viendo y puedan, porque en la otra clase vamos a hacer la práctica, pero como yo tengo videos explicando la práctica de los pasivos, se lo voy a mandar previamente. Ya yo cambié, actualicé la práctica de la unidad 4. Entonces, recuerden que la cédula sumaria, que hasta ahora hemos hecho cédula sumaria de las 3 unidades anteriores, y en esa cédula sumaria ponemos todas las cuentas por pagar que tenemos pendiente, clientes, empleados, a corto y a largo plazo, ¿verdad? Después tenemos una cédula de detalle o analítica, donde ahí vamos a poner a quienes que se le deben, ¿verdad? Luego vamos a cruzar los saldos, o sea, la cédula de detalle la cruzamos con la cédula sumaria para explicarle a quien está revisando el trabajo que dice cuenta por pagar proveedores, 1 millón de pesos. Ahora, el listado de todos los proveedores es la cuenta analítica de esa información, ¿verdad? Entonces, la cédula de detalle tiene que tener la misma suma de la cuenta proveedores por pagar que está en la sumaria. ¿Ok? Vamos a cruzar los saldos, ¿verdad? Vamos a comprobar auxiliar con cuenta control. Vamos a cruzar los saldos con las cartas que vamos a mandar y las respuestas que nos den los terceros. Revisar los pasivos, comparando las cosas que compramos, la cotización que nos han hecho, la factura original. Le dije que tienen que ver si tiene comprobante fiscal, si tiene ITEVI y todo lo demás. Y conciliar lo que dice el mayor auxiliar de cuentas por pagar con lo que dice la cuenta control. Todo esto ustedes lo van a revisar con cuidado. Entonces,
¿Qué tienen que hacer en esta semana? Bueno, vamos a participar en el foro. En el foro tenemos, hay que debatir sobre los objetivos generales de la auditoría y lo que establece la sección 2 de la NIP para PYME. Ustedes vieron dónde está, ¿verdad? Los objetivos generales, ustedes lo van a leer y van a opinar en ella. Luego tenemos un cuestionario donde son 8 preguntas. Este también lo modificamos, ¿verdad? Son a 4 ejemplos de pasivos que surgen según la normativa. Acuérdense que ya lo vimos. Y ustedes nada más tienen que pensar en las cosas que nosotros tenemos que pagar de impuestos, tanto de la ley 8701 como de la ley 1192. Y ahí están esas 8 preguntitas. Ahora, el caso que vamos a hacer la próxima semana, práctico, ese lo vamos a hacer aquí, en el aula, para que estén listos para hacer esta tarea que está en la unidad número 4. Luego quedemos la auditoría del capital, que es la unidad 5. Déjeme ver si ahí que está el parcial. Un momentito. No, no puede ser tantas unidades. Tengo que ver cuántas unidades le voy a poner. Pero ya las 3, las 4 y las 5. Después que demos el capital, de una vez vamos a dar nuestro parcial. ¿Ok? Y tiene que ser un día que no sea el día que nos reunamos. Tengo que ponérselo por lo menos 24 horas, puede ser un sábado. ¿Por qué? Porque como nos quedan nada más 5 semanas de clase y 3 temas de clase, no podemos coger el día de clase para el examen. Debemos vernos porque una hora no es suficiente. Mire que no le pude explicar la parte práctica ahora. Pero como quiera, le voy a mandar este video. Ustedes revisen el material, vayan cerrando todo lo que tiene pendiente de la unidad de 1, 2 y 3.